Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hemos recorrido ya 8 capítulos de lo que el Señor nos ha regalado en esta serie El Salvador Inmutable, un Salvador que no cambia, un Salvador que es eterno. Y lo que ha estado exponiendo el escritor a los hebreos, y hemos visto a través de estos 8 sermones con el de hoy, es la superioridad de Cristo. Eso no tenemos que perderlo nunca de vista, que nos va mostrando la superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Él es superior. Él está por sobre todas las cosas. Él es el Señor. Como Él es el Señor absoluto, ha puesto una comparación de las cosas terrenas con las cosas eternas, manifestando que todos los elementos del judaísmo son una sombra de lo verdadero que es el reino de los cielos, la presencia del Señor Jesucristo como Salvador y todo su ministerio. ¿Por qué está haciendo esto el escritor? Es porque los hermanos de esta congregación consideran que es necesario para servir al Señor volver o mantenerse en las prácticas del judaísmo, en los sacrificios, en el sacerdocio, en la Torá propiamente tal, manifestando la ley, y no han comprendido lo que ha llegado a sus vidas a través de la gracia como un elemento superior o verdadero. No es que estas prácticas que se realizaban en el Antiguo Testamento fuesen falsas. Lo que va a exponer ampliamente el escritor es que todas estas actividades del Antiguo Testamento son una sombra de estas cosas que son reales, que sirvieron como ejemplo para los que estamos en la gracia, comprendamos que hemos llegado a algo superior, hemos llegado a lo verdadero, hemos llegado a la presencia del Dios mismo. Por eso puso a Jesús como la última palabra, la palabra final, puso a Jesús, o expuso de Jesús, más bien dicho, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a Josué, que es superior a Aarón, que es un sumo sacerdote eterno. Todos estos elementos nos ha presentado. Y quedamos
que estamos en un pacto superior, en un nuevo pacto con promesas que son superiores, que son promesas eternas. Lo que no pudo hacer la religión, la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo puede hacerla, porque el nuevo pacto ha dicho que Él va a venir a nuestro corazón y va a escribir a través de su Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Es la obra bendita del Señor actuando en nosotros. Ha sido la gracia abundante del Señor que se ha manifestado en un pacto que es eterno, es un pacto de mejores promesas. Ahora bien, va a mostrarnos en el capítulo 9 y nos va a preparar para el capítulo 10, que es la próxima semana, el próximo sermón. Pero permítanme recordarle algo que dice el capítulo 10 para que ustedes lo tengan en mente. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Eso nos va a decir el 10. Entremos libremente al trono del Señor. Ahora, para entender lo que nos dice el capítulo 10, en el capítulo 9 hace una exposición maravillosa comparando el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir y le dijo a Moisés, lo llevo al contexto, cuando Israel está esclavo en Egipto. Estuvieron más de 400 años en Egipto y están subyugados por los egipcios y Dios levantó a Moisés para libertar a su pueblo. Y los liberta con mano poderosa, ahí vienen las 10 plagas, se abre el mar rojo y empiezan a caminar por el desierto. Y en el desierto, Dios ordena a Moisés construir un tabernáculo, una tienda de campaña, un templo que se armaba y se desarmaba. Ahora, lo que va a hacer en el capítulo 9, el escritor a los hebreos, es referirse a ese tabernáculo que los israelitas tenían y que los judíos tenían tan enraizado en su corazón, porque ese tabernáculo después se transformó en templo, y esto es lo que los israelitas tenían en su corazón, el templo, con esas divisiones. Y lo que va a exponer ampliamente en este capítulo es que ese tabernáculo es un reflejo de algo verdadero. No sé si ustedes se han fijado en las sombras, en su propia sombra, cómo se refleja a través de la luz. Usted ve una sombra. Esa sombra hace una silueta de algún objeto de una persona, ¿verdad? Pero no es la persona real, es el reflejo. Cuando usted mira a la persona real, lo ve en 3 dimensiones. Lo ve con los relieves, lo ve en la realidad. Cuando ve una sombra, lo ve plano. Bien, lo que está diciendo el apóstol, el escritor acá, es que este tabernáculo que Dios ordenó y que le dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que se te mostró. Hazlo tal cual. No puede ser distinto al modelo. Él lo mandó a construir y Dios levantó personas que lo construyeran de la manera que Dios lo diseñó. Y ahora le va a decir a los hermanos de esta iglesia que este tabernáculo es una sombra de lo real. Y es ahí donde nosotros tenemos que comprender entonces qué es lo real. Si es que este tabernáculo está presente en nuestras vidas. Y la verdad es que sí, este tabernáculo representa que el pecador que está perdido va a llegar a la gloria pasando por 7 pasos o 7 mobiliarios que tenía este tabernáculo. Por eso es que es importante comprenderlo así, para que veamos que nosotros en nuestra vida tenemos que pasar por lo real. Y lo real es que estos 7 mobiliarios están presentes en nuestra vida para llegar a la gloria. Entonces yo dije que voy a mostrarles un video para que ustedes puedan imaginarse también en su mente cómo era el tabernáculo y cómo era el mobiliario, para luego yo exponer el sermón. ¿Les parece? ¿Sí?
porque me voy a demorar media hora en explicarlo que voy a demorarme 3 minutos. Primero, esto es más o menos la medida de una cancha de fútbol, para que se hagan la idea. ¿Ya? Más o menos la medida de una cancha de fútbol. Aquí alrededor estaba el pueblo, las carpas. Estaban ordenados por tribus. Todos alrededor, este es el desierto. Entonces acá alrededor del tabernáculo estaban todas las tribus y el tabernáculo estaba al centro, porque Dios quería ser el centro de la adoración de su pueblo. Ahí lo voy a ir mostrando. Bien, por ahí se entraba y lo primero que usted encontraba era el altar de bronce, que es este, donde se hacían los sacrificios. Acá se degollaban los animales y se quemaban aquí continuamente. Este fuego lo prendió Dios cuando se inauguró el tabernáculo y la misión de los sacerdotes era mantener siempre encendido este fuego. Luego del altar de bronce venía el segundo mobiliario, que era la fuente, esta que está acá, donde se lavaban los sacerdotes para poder entrar a ministrar al tabernáculo. Esta es la parte exterior. Aquí la luz del sol iluminaba, entonces acá los sacerdotes se lavaban y aquí entraban y cuando pasaban estas cortinas, encontraban el primer lugar de este tabernáculo, que era el lugar santo. Y en el lugar santo se encontraban 3 muebles más. La mesa de los panes, el altar del incienso acá al fondo, que continuamente tenía que estar con aroma. Acá se ponían 12 panes todos los días, un pan de cada tribu. Y se ponían en esta mesa, el pan de la proposición se llamaba, que tenía que estar acá puesto por los sacerdotes, en esta mesita. Todo esto es el lugar santo, que era la primera salita que tenía este tabernáculo. Al frente de esta mesa estaba el candelabro de oro, que tenía que estar siempre iluminando. Y este candelabro iluminaba este lugar porque era oscuro, pero con estas lámparas se iluminaba el lugar santo. Y este era el altar del incienso donde se presentaban las oraciones. Luego pasaba usted este velo que podía entrar solo el sumo sacerdote, y aquí encontrábamos el lugar santísimo, la otra cámara que solo podía entrar el sumo sacerdote. Y aquí estaba el arca del pacto, y encima tenía un propiciatorio, esta tapa de oro que tenía unos querubines, pero lo que iluminaba este lugar, esta era luz. Esta era la gloria de Dios que iluminaba este lugar. Aquí no había luz natural, era la luz de Dios que iluminaba ese lugar. Ahí está, la voy a dejar puesta así. Esta luz era el Shekinah, la gloria del Señor, y esto subía del tabernáculo, como aparece al principio, miren, acá, esta gloria salía de aquí del lugar santísimo, se elevaba, y esto hacía la columna de fuego y la nube en la noche, la nube en el día y la columna de fuego en la noche. ¿De dónde provenía? Del centro del tabernáculo, del lugar santísimo. Entonces, voy a ir pasando esto. Teníamos afuera, lo voy a hacer más rápido ahí teníamos el primer mueble, que era el altar de bronce. Luego teníamos la fuente, donde se lavaban los sacerdotes. Esto era con luz natural, con el sol. Aquí se hacían los sacrificios. Luego entrábamos a la primera cámara, que era el lugar santo, y aquí habían 3 muebles. A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición, con un pan que traía cada tribu. A la izquierda estaba el candelabro de oro,
que era del porte de una persona, si ustedes lo pueden ver acá, que tenía que estar siempre iluminando. Esta era la misión de los sacerdotes, de que esto se mantuviera con aceite, siempre estuviera iluminando, porque este iluminaba el lugar santo. No había otra luz, no había sol. Era esto que iluminaba el lugar santo. Luego, hasta aquí podían llegar los sacerdotes. Luego, una vez al año solamente, una vez al año, el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba por aquí y podía pasar este velo. Este velo, cualquiera que entrara en otro día del año y que no fuera sumo sacerdote, moría adentro. No podía entrar. De hecho, el sumo sacerdote entraba con unas campanillas para que los que estuvieran afuera lo escucharan si había sido aceptado o no, porque si las campanillas dejaban de sonar, se murió el sumo sacerdote. Y lo tiraban con una cuerda, no podían entrar a sacarlo. ¿Ya? Entonces, entraba el sumo sacerdote una vez al año. Aquí tenemos, miren, llevamos 2, 3, 4, 5 muebles ya, con los cuales nosotros debemos pasar. Y voy a avanzar. Ahí. Entonces entramos al lugar santísimo y nos encontramos con este espectáculo glorioso. Aquí no hay luz ni de sol ni del candelabro. ¿Qué hay acá? Esto que se llama Shekinah, la gloria del Señor, que está sobre el propiciatorio. Esta era una cubierta de oro que tenía 2 querubines, y aquí depositaba el sumo sacerdote la sangre en el día de la expiación ante la gloria del Señor. Y aquí abajo, esta base era una arca del pacto. Esta arca del pacto contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una porción de maná. Todos eran representativos de Cristo. Todo esto es representativo de Cristo. Ahora, ¿qué está diciendo? Y voy a volver al sermón. ¿Qué está diciendo el escritor a los hebreos? Que todo esto que es glorioso, que es impactante, que nos gustaría replicarlo, que nos gustaría visitarlo, que nos gustaría tocarlo, todo esto tan espectacular es una sombra. Le está diciendo, esto no es lo verdadero. Y nos va a mostrar lo que es lo verdadero. Entonces, si se fijaron, habían 7 muebles hasta llegar a donde está el Shekinah, donde está la gloria del Señor. Y estos 7 muebles van a representar 7 pasos que nosotros tenemos que dar para llegar a la gloria. 7 pasos para avanzar a la gloria. ¿Por qué es importante que nosotros comprendamos estos 7 pasos? ¿Por qué es importante? Porque fíjese lo que dice la palabra del Señor. Versículo 23 de Hebreos capítulo 9. Fue pues necesario que las figuras, estas figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así. ¿Cómo se purificaron estos elementos que le mostré en el video? Cuando se construyeron y se consagraron, tuvieron que ser rociados con sangre. Para consagrarlo, dice, fue necesario que estas cosas fuesen consagradas de esa manera, con sacrificios de animales. Pero las cosas celestiales, y aquí va a comparar esto que es terreno con lo celestial, las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Ve? Entonces, está haciendo una comparación de que hay cosas que son terrenales y cosas que son celestiales. Revisemos rápidamente que la administración del sumo sacerdote terreno en el antiguo pacto con estas figuras estaba en la tierra. Eso es lo primero que tenemos que entender. Esto que vimos en el video representa un sacerdocio de intercesión en la tierra, físico. El versículo 1 dice eso, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, todo lo que tenían que hacer en cada uno de estos muebles, y tenía un santuario que es terrenal. Entonces,
lo que está haciendo el escritor y lo que nos está tratando de transmitir a nosotros es que podríamos quedarnos en la figura con cosas terrenas y querer hacer cosas terrenas para acercarnos a Dios, y lo que nos está diciendo acá es que nosotros participamos de algo que no es terreno, sino que algo que es celestial. Entonces, más que ministrar en cosas terrenas, tendríamos que comprender cómo se ministra cosas celestiales, que es superior. Inclusive, aunque eran terrenales, note un punto, solos los de la tribu de Leví, sacerdotes encargados de esa labor, podían entrar al lugar santo. Solo ellos. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Vale decir que ni siquiera por ser judío tenía acceso a estas cosas sagradas, que eran terrenas. No podían un judío cualquiera entrar al lugar santo, y menos poder entrar al lugar santísimo. Estaba prohibido. Se morían. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento personas que se murieron por quemar fuego extraño en el altar del Señor, que Dios no le había ordenado. Era muy severo. Entonces, esto era inaccesible para el pueblo. Dice el versículo 6 y 7 del capítulo 9, así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, o sea, el lugar santo, entran solo los sacerdotes continuamente para ofrecer sus oficios de culto. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, y no puede entrar sin sangre. Entonces en lo terreno era inaccesible. Con esto está diciendo el escritor, ¿cómo ustedes se quieren volver a las prácticas del judaísmo cuando ni siquiera tienen acceso a entrar? No pueden. ¿Cómo quieren volver a sacrificar animales? ¿Cómo quieren volver a construir un templo? ¿Cómo quieren tener el tabernáculo? ¿Cómo quieren adorar en las ordenanzas del antiguo pacto cuando ustedes, inclusive en ese pacto, no tenían posibilidad? Eso está diciendo. Y lo peor aún es que ese pacto, ese tabernáculo, era temporal, pues era sombra de las cosas que son verdaderas. Versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces, se dan cuenta que la administración del sumo sacerdote terreno es temporal y es inaccesible para un judío y menos para un gentil. ¿Cómo pensar en volver a las prácticas del judaísmo si es inaccesible, si es temporal, si es terreno, si es limitado, si necesitan sangre, si necesitan sacrificio? Entonces el escritor dice, avancemos, comprendamos, hemos sido llamados a un ministerio celestial, a un ministerio glorioso, a un ministerio eterno, al ministerio de Cristo, un sacerdocio mejor. Es la manifestación del sumo sacerdote en el nuevo pacto. Entonces, aquí tienen que ponerme atención. ¿Cómo estaba el tabernáculo? Era horizontal, ¿verdad? Tenía una puerta de entrada y usted caminaba en línea recta hasta llegar al fondo. Pero eso es una sombra. La sombra, ¿cómo se refleja? ¿Botada o no? Si yo estoy aquí parado, espero que me sigan, la sombra está horizontal y lo real está vertical, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en lo celestial? Nos hace mirar el tabernáculo ahora no como sombra, sino como lo verdadero. Entonces el tabernáculo no es horizontal, el tabernáculo es vertical, hacia arriba.
Entonces, vamos a seguir en esta lógica. Usted vio los siete muebles que usted entraba de la puerta. Entonces, miremoslo cómo es esto de entrar al verdadero tabernáculo, pero de la manera vertical. ¿Qué es lo primero que encontrábamos en el tabernáculo? El altar de bronce. ¿Qué simboliza el altar de bronce? El altar de bronce significa la redención, con lo que fuimos comprados, donde hubo sacrificio, donde hubo derramamiento de sangre, donde hubo fuego de juicio, donde hubo muerte. ¿Por dónde tiene que entrar el pecador? ¿Por dónde entra el pecador a la gracia? ¿Por dónde entramos a la gracia? Tenemos necesariamente que ir a la cruz de Cristo. Es lo primero que tiene que hacer el pecador que está perdido, ir al sacrificio, al altar de bronce, a la cruz del Calvario y encontrarnos con la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Salvador. A través de su sacrificio podemos seguir subiendo ¿hacia dónde? Hacia arriba, hasta llegar al lugar santísimo. Aquí hemos sido invitados todos y dice la palabra del Señor, vengan, vengan, entren. Se ha abierto la puerta con el sacrificio de Cristo, se rompió el velo. Ya no hay separación. Ya no necesitas ser sacerdote, porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo sacerdotes para que podamos entrar libremente a su presencia. Pero la puerta de entrada no es una autonegación del yo. No, la puerta de entrada es caer rendido a las plantas de Jesucristo en su sacrificio bendito en la cruz y encontrar redención. Encontrar redención. El segundo paso, después que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, pasamos por la fuente de bronce, que está afuera todavía, ¿vio? Está con la luz natural, está en nuestro propio mundo. En nuestro mundo tenemos que encontrarnos con la cruz de Cristo y con el bautismo en el agua. Tenemos que ir a la fuente de bronce y descubrir que tenemos que renunciar a todo lo malo y lavarnos en la fuente de bronce y encontrar santificación por la purificación que Dios nos da a través del bautismo y dar testimonio público de que Jesucristo ha cambiado nuestras vidas y queremos ir en pos de Él. Nos miramos en la fuente de bronce que está afuera y vemos lo indignos que somos, pero lo bendito que hemos llegado a ser por la gracia del Señor. Reconocemos que nos miramos en la fuente y decimos, no puede ser posible. Yo, sí, tú, mírate, pero hay agua para purificarte. Purificados los pecados en el lavamiento, en esa fuente de bronce. En el testimonio público, en el bautismo, cuando dijimos, voy a servir al Señor, voy a seguir las pisadas de Jesucristo, voy a enderezar mis pasos y voy a caminar en pos de Él. Y ahí está todo lo que es externo. Pero ahora el Señor nos ha invitado al tercer paso, al tercer mueble. Y te dice, salga de su mundo. Venga, entre al lugar santo. Entra a la comunión con los hermanos. Entre y se va a encontrar una mesa con panes. Son los panes que ponía cada familia ahí. Entonces dice, mire, vamos a ser todo uno en Cristo. Vamos a participar en la mesa, en los panes, vamos a participar de la comunión. Vamos a tener comunión los unos con los otros. Vamos a ser un solo pueblo y vamos a ministrar. Pero esto no lo entiende la luz de afuera. No lo entiende el mundo. Esto es adentro. Es la iglesia, es la vida de la iglesia, donde todos venimos de diferentes tribus, naciones, y el Señor nos hizo un solo pueblo.
por amor, por misericordia, nos hizo un solo pueblo y ahí estamos. Venimos de una tribu, de otra nación, de un país, de una familia, de aquí. Y el Señor nos pone en una mesa, todos juntitos ahí, acomodados. Y aquí estamos todos juntos. Y aquí no nos ilumina la luz del mundo, porque el mundo no tiene luz. Aquí nos ilumina el candelabro de oro. ¿Qué es el candelabro de oro? Representa la palabra del Señor, que con el aceite del Espíritu va a iluminar nuestras vidas. Cuando estemos todos juntos, unánimes juntos, como dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén juntos y en armonía. Cuando los hermanos estamos juntos en armonía, ¿qué pasa? Dios nos ilumina con su palabra bendita. ¿A través de qué? Podríamos leerla, podríamos tener un menorá apagado, pero no, esto se ilumina con el aceite del Espíritu Santo. Y eso hace que se ilumine nuestras vidas, se hace que se ilumine nuestra comunión y además se hace que se ilumine nuestra adoración. Y ahí vamos al otro paso. Nos encontramos con el altar del incienso, donde ofrecemos adoración al Señor como olor grato. Este tenía especies machacadas preciosas y usted podía adorar. Y en este lugar santo era distinto allá afuera. En el sacrificio había olor a carne quemada, había olor a sangre, había olor a animal quemado, había olor a sacrificio, pero aquí adentro era grato estar, porque había incienso, había aroma sagrado. Dejaba las cosas del mundo y venía acá, y acá me encontraba con mi hermano, me encontraba con mi hermana, me encontraba con la palabra, me encontraba con el Espíritu, me encontraba con cánticos, y podemos sentir un aroma distinto a lo que se siente en el mundo. Aquí mi vida se siente refrigerada, aquí mi vida siente olor a Dios, es grato, no quisiéramos irnos de su presencia. No sé si le pasa eso a usted, la presencia del Señor. Cuando estamos escuchando su palabra, cuando estamos cantando, cuando estamos reunidos, cuando estamos en comunión. Eso pasaba en el lugar santísimo. Y eso está pasando en la iglesia hoy verticalmente. Vamos subiendo hacia la gloria. Y aquí lo más precioso es que no hay un velo que nos separe del lugar santísimo. El velo se rompió con el sacrificio de Cristo. Se partió por la mitad. Y cuando yo estoy adorando, puedo levantar mis ojos y puedo ver la misma gloria del Señor. Como en un espejo, la gloria del Señor. Y veo el arca del pacto. Veo el arca del pacto que está ahí, que representa a Cristo mismo. A través de esta adoración puedo ver al sumo sacerdote, lo puedo contemplar. ¿Cómo lo contemplo? A través de los elementos que tiene el arca del pacto. Que tenía las tablas de la ley. Continuamente su palabra está hablando a mi vida. Que encuentro la vara de Aarón que reverdeció. A través de Cristo puedo tener frutos espirituales. ¿Qué veo en el arca del pacto? Veo el maná que descendió del cielo. Y Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cuando yo paso por la adoración y veo el arca del pacto, me encuentro con Cristo. Me encuentro con Él. Me encuentro con el Señor. Esto tiene sentido. Y me encuentro con la glorificación en el trono del Señor. Veo los querubines, pero ya no son de oro, son reales. Con arcángeles, serafines y todos diciendo santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Y veo al mismo Cristo glorioso, ya no es un poco de sangre, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está intercediendo en la gloria. Y el Señor nos invita a caminar por fe, a seguir por fe, hasta llegar a la gloria. Y eso lo tenemos ahora. Tenemos libre acceso.
para llegar al trono del Señor. Esa es la invitación que nos está haciendo la palabra del Señor. Y vuelvo a leer la palabra de Dios para terminar este sermón este día. Tal vez con esta exposición podamos comprender en mejor grado la porción de la palabra del Señor este día. Dice, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, que era figura del verdadero, sino entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. 7 pasos tenemos que dar para llegar a la gloria. Estamos aquí disfrutando de la comunión. Estamos aquí disfrutando su palabra y su espíritu. Estamos aquí disfrutando de la adoración. Y por la fe vislumbramos el trono del Señor. Por la fe aún no entramos físicamente al lugar santísimo, pero aquí termina diciendo esta palabra: Él vendrá y nos va a introducir a todos en el mismo trono del Señor, y cuando estemos ante su presencia caeremos de rodillas y le daremos gracias. Bendito sea el Señor que nos rescató, que nos lavó con su preciosa sangre. Bendito sea el Señor que tuvo de nosotros misericordia. Termino, por favor, en su Biblia. Un adelanto de lo que veremos la próxima semana. En su Biblia, capítulo 10, versículo 19. Después que nos expone esto, fíjese lo que dice. Capítulo 10, versículo 19. ¿Lo tiene? Mire, léalo conmigo, por favor, y que su espíritu tenga fuerza, tenga vida, porque usted ha sido llamado a promesas mucho más grandes y gloriosas. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos entonces con corazón sincera, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La invitación del Señor: acerquémonos a su trono, acerquémonos al lugar santísimo. Tenemos libre acceso. No tiene que ser judío, no tiene que ser sacerdote, no tiene que pagar un precio, porque Él ya lo pagó. Tenemos que acercarnos libremente ante su presencia, y esa es la invitación. No nos quedemos pegados en una religión, no nos quedemos pegados en una denominación, en una forma, en una estructura. Todo eso es sombra de lo que estamos viviendo. Hemos sido llamados hijos, hemos sido llamados sacerdotes, y podemos entrar y orar. Podemos presentar culto al Señor como lo hacemos hoy día.
por el puro afecto del amor de Dios que quiso tener con mi vida, por el puro afecto de su voluntad.